y he estado orando y el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón que traigamos una serie titulada Caminando en el propósito de Dios. Y quiero 3 o 4 partes, no estoy seguro, tengo 3, no lista, pero ya tengo el título. Y quiero hablarte hoy de la primera parte de la serie Caminando en el propósito de Dios o al propósito de Dios. Y el Señor quiere que usted y yo, como líderes, como servidores de la iglesia, estemos preparados para lo que realmente cada día enfrentamos. Quiere que estemos preparados para cada situación que nosotros nos toca vivir. Y para ello quiero que vayamos juntos al Evangelio según San Mateo. Hoy vamos a tener una clase especial. Evangelio según San Mateo, capítulo 4, verso 1. Ayúdame con un micrófono para que alguien lo pueda leer, por favor. Evangelio según San Mateo, capítulo 4, verso 1. Y lo tiene, amén. Jesse dijo amén. Ponte en pie, Jesse, y léelo con voz bien fuerte. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Léelo de nuevo. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Amén. Gracias, Jesse. Fíjate bien, Jesús va al Jordán. Y cuando va al Jordán a ser bautizado por Juan el Bautista, Juan no quería bautizarlo. Y Jesús le dice, espérame, es necesario que cumplamos toda justicia. Y entonces todos conocemos, Juan bautiza a Jesús. Y la Biblia dice que el Espíritu Santo en forma de paloma vino sobre Jesús. Y el cielo se abrió. Y una voz dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. ¿Me siguen? Entonces, luego que sucede esto, acto seguido en el capítulo 4, verso 1 que acabamos de leer, la Biblia dice que el Espíritu Santo lleva a Jesús al desierto. Fíjate bien, en este versículo, que por cierto me apasiona mucho este capítulo, llevo días y días y días meditándolo en este versículo. Y yo le preguntaba al Señor, ¿por qué llevaste a Jesús al desierto? No había necesidad, humanamente. Cuando tú lo miras humanamente, Jesús lleno del Espíritu, el Hijo de Dios, no había necesidad de llevarlo al desierto cuando lo miras desde la manera y desde la perspectiva humana. Pero cuando lo miras desde la perspectiva celestial, hay un propósito. No sé si me siguen. Es por eso que muchas veces cuando miramos las cosas desde una perspectiva humana, no le encontramos propósito, no le encontramos una respuesta al por qué pasamos muchas veces procesos. No sé si me siguen. Entonces, cuando estamos atravesando un proceso o estamos llegando, vamos caminando por un desierto, no encontramos una manera lógica, humana, el por qué me está pasando a mí. ¿Por qué yo? Si yo lo estoy haciendo bien. ¿Por qué yo si yo estoy yendo a la iglesia? ¿Por qué yo si yo estoy sirviendo? Yo soy líder, soy servidor, yo estoy siéndole fiel a Dios en todas las cosas. ¿Por qué tengo que pasar por el desierto? Y ahí es cuando comienzas una lucha de tu carne, preguntándole a Dios, reclamándole a Dios el por qué estás pasando por un desierto que tú no mereces pasar humanamente. Y no entendemos el por qué me toca a mí pasar por eso. ¿Y por qué no le toca a aquel que es más malo que yo? La pregunta es la siguiente:
Jesús le preguntó a Dios por qué lo envió al desierto. Al menos la Biblia no lo refleja, pero estoy seguro que no le preguntó. Mira este mismo versículo, pero en Lucas, capítulo 4, verso 1. Este mismo verso, pero en Lucas. Dice la Biblia, Lucas capítulo 4, verso 1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Mira cómo Lucas dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, fue llevado por el Espíritu mismo al desierto. Y Mateo nos regala un extra y nos dice para qué fue llevado al desierto: para ser tentado por el diablo. Wow, ¿te has encontrado en situaciones que tú dices: ¿por qué llego acá? ¿Para ser probado? ¿Por qué estoy en este proceso? ¿Por qué las cosas me van mal? Si yo lo estoy haciendo bien. Ahora, me llama la atención algo, y yo quiero tocar tu espíritu por el Espíritu de Dios. ¿Por qué Dios lleva a Jesús al desierto? Iba a estar solo. ¿Por qué tiene que llevar el Señor a Jesús al desierto a estar solo? Por la misma razón, cuando vas a pasar tu proceso, muchas veces vas a estar solo. Muchas veces no va a estar el pastor, no va a estar ni siquiera a veces tu hermano, tu hermana, o tu esposa o tu esposo. Vas a pasar tu desierto solo. ¿Por qué? Porque el desierto hay que pasarlo solo. Entonces el Señor me dijo: hijo, yo necesito que tú le enseñes a los servidores, a los líderes de Príncipes de Paz, que no se quejen del desierto, que no cuestionen el por qué en el desierto caminan solo, porque en el desierto siempre vas a andar solo, aparentemente. Y te lo voy a demostrar luego con la Biblia. Me llama la atención cómo Jesús caminó solo por el desierto. Pero más me llama la atención cómo Jesús llega al desierto. Bien. ¿Cómo estás llegando al desierto hoy? ¿Cómo estamos enfrentando el desierto hoy? ¿Cómo estamos enfrentando hoy la situación que nos presenta la vida, y muchas veces por causa del Evangelio? ¿Cómo la estamos enfrentando? ¿Cómo la enfrentó Jesús, lleno? ¿O como la enfrentó Judas? ¿O como la enfrentó Tomás? ¿O como la enfrentó Pedro cuando tuvo que, la verdad, ponerse los pantalones, pero negó a Jesús? El Señor quiere que entendamos algo. Escucha bien. Hay una manera de pasar el proceso, de pasar el desierto satisfactoriamente. Y la manera es pasarlo lleno. ¿Por qué Dios no llevó a Jesús antes de ser lleno por el Espíritu al desierto? Para que tú y yo entendamos que necesitamos estar llenos antes de ir a cualquier misión. Necesitamos estar llenos para poder resistir las acechanzas del diablo. Necesitamos estar llenos para poder pasar el desierto de una manera efectiva y en victoria. ¿Por qué? Porque si no estamos llenos, en medio del desierto vamos a negar la fe. En medio del desierto vamos a retroceder y vamos a caminar atrás. En medio del desierto, si no estamos llenos, no nos vamos a poder mantener firmes ante las acechanzas del diablo. Si no estamos llenos, en cuanto venga la primera prueba, ahí mismitico nos vamos a desviar. Si no estamos llenos, en cuanto alguien hable mal de nosotros, lo tiramos todo. En cuanto venga
el proceso o cuando venga la aflicción o lo que venga por causa de la palabra, lo vamos a dejar todo y nos vamos a ir. ¿Por qué? Porque no estamos llenos. Porque no tenemos la identidad de que tú y yo tenemos un propósito en la tierra que cumplir. Pero cuando estamos llenos del Espíritu, sabemos que vamos a entrar al desierto por un propósito. Pero vamos a entrar de una manera y vamos a salir de otra. Entonces, ¿por qué hoy en día nos cuesta tanto entender que realmente la vida del cristiano es para que tú y yo entendamos que vamos a pasar de proceso en proceso? Pero la Biblia dice que vamos de gloria en gloria. ¿Cómo entiendo, pastor? ¿Cómo explica eso? ¿Cómo vamos a ir de gloria en gloria y de proceso en proceso? Es porque cuando hay un hijo lleno del Espíritu, en medio del proceso va a andar de gloria en gloria. No sé si me sigue. Para tú andar como la luz de la aurora, para tú andar efectivo, para tú ser lleno de Dios, no importa que tenga el desierto o esté en la playa. Para que Dios te use, lo mismo te va a usar estando de vacaciones o estando donde quiera. No, es que hoy yo no ayuné y por eso los demonios no se van a sujetar. No, los demonios se van a sujetar, tú ayunes hoy o no. Es que no se trata porque tú ayunes un día, se trata de un estilo de vida. Ah, que tú no ayunaste hoy, pero tú tienes un estilo de vida de ayuno y de oración. Los demonios se tienen que sujetar. No sé si me explico. Entonces, Cristo fue llevado por el Espíritu Santo para ser probado, porque Dios necesitaba probarlo antes de entregarle algo. Y quiero que entendamos algo. ¿Por qué Dios lleva a Jesús al desierto? ¿Y por qué lo lleva solo? Sencillo, porque Dios nunca nos va a entregar algo antes de probarnos. Nunca. Dios no es como el hombre de la tierra que tú le das dinero y te entrega lo que tú le... Así no funciona el rey. El rey es un rey justo. Él primero, antes de entregarte algo, tiene que probar a ver si tú calificas, a ver si tú vas a cuidarlo, el depósito de lo que Él te va a entregar. Es por eso que muchas veces es necesario que pasemos por el proceso para ver si estamos listos para adquirir lo que Dios nos quiere entregar. La pregunta es la siguiente: ¿por qué hay personas que crecen y otros que no? Hay muchas respuestas, pero una de ellas es porque unos en medio del proceso se mantienen firmes. Y aunque me den con un palo en el lomo, yo voy a seguir caminando hacia el propósito de Dios. Porque no estoy aquí por causa humana, sino estoy aquí por el propósito que Dios tiene en mi vida. Es por eso que el salmista dijo: aunque se caigan 1000 a mi lado, 10,000 a mi diestra, a mí no va a llegar. ¿Por qué? Porque yo tengo un propósito en la tierra que cumplir. Cuando tú tienes esa identidad, cuando tú tienes esa seguridad, aunque pase por el desierto, no te vas a quedar en medio del desierto, sino que vas a pasar el desierto. Entonces Dios quería probar a Jesús antes de entregarle algo. Y el Padre sabía que Jesús iba a resistir la prueba, ¿sí o no? Claro que lo sabía. Pero fíjate bien, esto no solamente fue una prueba para Jesús, sino una enseñanza para nosotros. Una enseñanza para que tú y yo aprendamos que para obtener algo del reino, primero tiene el reino que probarnos. Si no nos prueba, no nos va a entregar nada, porque nos van a entregar cuando estemos listos para recibirlo. Entonces, si ya yo sé por qué causa, quiero que escuches bien esto. Si ya yo sé por qué causa Dios lleva a Jesús al desierto, y para qué lo lleva al desierto, y por qué está solo, la pregunta es: ¿cómo debo pasar mi desierto? Porque si yo sé que el desierto tiene un propósito, el desierto tiene una misión, ¿por qué no enfrentarlo de la manera correcta? ¿Por qué mejor no proponernos en el corazón
en el espíritu pasar el tiempo de aflicción, de proceso, de desierto, de la manera que Cristo lo pasó. Fíjate bien, me llama mucho la atención. El Espíritu de Dios fue quien llevó a Cristo al desierto. No fue el diablo, porque el diablo no podía llevarlo al desierto. Eso me enseña algo a mí. Si tú estás lleno del Espíritu de Dios, el diablo no te puede llevar a ningún lugar. Oh, es que me tentó el diablo, imagínense, tuve que caer. No. Cuando tú estás lleno de Dios, el diablo no tiene parte ni suerte contigo. No, pastor, fíjese que es que yo tuve que ir porque mira un compromiso, mira, tuve que acceder, mira, porque la familia. No, espérame. Cuando tú tienes la identidad en Cristo y cuando tú estás lleno de Dios, el diablo no tiene parte ni suerte contigo. El diablo no te puede llevar a ninguna parte porque el que te lleva es Cristo. Entonces, si tú tienes la seguridad que quien te lleva al desierto es Cristo para ser probado, para entregarte algo más grande, ¿cómo vas a pasar el desierto? Tienes que pasarlo firme. Pero ¿sabe lo que pasa? Nosotros como hijos, como líderes, muchas veces no hemos logrado entender que necesitamos pasar por el desierto para que Dios nos entregue algo grande. Dios no entrega nada de fácil. Él es un rey justo, un rey perfecto. Él es un Dios santo. Para entregarle su santidad, para entregarle su poder a la iglesia, primero tiene que probarlo. Si no, no nos va a entregar nada. ¿Dónde estamos parados hoy? ¿Cómo estamos enfrentando la situación que día a día atraviesa en mi camino? Yo quiero que tú medites luego en tu casa de la manera que Dios lleva a Jesucristo al desierto para ser tentado. Te digo algo, Jesús estaba solo en el desierto, pero no estaba solo. Fíjate bien, ayunó 40 días, 40 noches, que eso viene para otra parte. Pero mientras que ayunó 40 días y 40 noches, aparentemente en el desierto estaba solo. Humanamente estaba solo, pero el Espíritu del Padre estaba con él. Porque Lucas nos revela que Jesús se volvió del Jordán lleno del Espíritu Santo. Cuando Lucas nos revela que se volvió del Jordán lleno del Espíritu Santo, eso me dice y me enseña a mí que no iba solo. Iba con su mejor amigo. Es por eso que tú tienes que tener la seguridad que donde tú vayas, tú vas con tu mejor amigo. Que tú tienes que tener la seguridad que donde tú vayas, tú no vas a andar solo. Él va a andar contigo. Y si Él va a andar contigo, ¿quién contra ti? Pero tú tienes que tener la seguridad, la certeza que por donde quiera que tú vayas, aunque ande en valle de sombra de muerte, no vas a temer mal alguno. ¿Por qué? Porque su vara y su callado te van a infundir aliento. Jesús sabía eso. Aunque ande en valle de sombra de muerte, yo me imagino a Jesús en el desierto, ayunando, pero recitando los salmos. En proceso, siendo tentado, pero recitando los salmos. ¿Cómo usted asegura eso? Porque cuando vino el tentador, ¿con qué le respondió Jesús? Jesús no estaba viendo Netflix en medio del... ¿Sigo paro? Jesús no estaba viendo telenovelas mientras que ayunaba. Jesús no estaba viendo películas mientras que ayunaba de día y de noche. Escúchame bien, Jesús no estaba viendo cualquier cosa mientras, no estaba viendo Facebook, gracias siervo, no estaba viendo Facebook mientras que era tentado. ¿Lo sigo o lo dejo acá? Fíjate bien, mientras que Jesús estaba ayunando, orando y estaba siendo tentado, Él estaba con la palabra. La pregunta es la siguiente: mientras que estamos pasando por el desierto, ¿qué es lo que está en nuestra boca y en nuestros ojos?
pastor, yo no puedo dormir. Claro que no puedes dormir si te pasaste 3 horas viendo Netflix. Si te pasaste 5 en YouTube o en Facebook. Bueno, puedes en YouTube ver la prédica del pastor. ¿Por qué mejor en medio del desierto? En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me hace vivir confiado. Oh, pastor, es que el diablo me está atacando. Es que el diablo no me deja dormir. Sí, adereza mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza. ¿Con qué estamos respondiéndole a los ataques del enemigo? ¿Con qué estamos respondiéndole a las acechanzas del diablo? ¿Cómo estamos pasando el desierto? Ahí está la diferencia. Cuando se levantó el tentador, Jesús le dijo, escrito está. Hoy en cuanto viene el desierto, lo primero que nos sale, escrito está. Entonces vemos como nuestra vida carece de intimidad con Dios y entonces nos quejamos del desierto y nos quejamos del proceso. Y no nos damos cuenta que Dios nos mete en el desierto para que entendamos que separados de Él, nada podemos. Está en el desierto, agárrate de la palabra. Está en el proceso, agárrate del dueño de la palabra. Y no hay diablo que te pueda hacer claudicar. El problema no está por el desierto que pasamos. El problema está cómo pasamos el desierto. Y Jesús se volvió del Jordán lleno del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios me dijo, hijo, ustedes no se han dado cuenta de algo, que todo lo hice yo. Y no hay una carga mayor que la que ustedes puedan soportar. Pero ¿sabe por qué a veces no la pueden soportar? Porque no están llenos. ¿Qué hacemos? Llénense. Y él dijo, si vosotros siendo malos saben dar buenas cosas, buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos le dará el Espíritu Santo? ¿A quién? Levanta tu mano y di a mí. Todo el que se lo pida. La cuestión no está el proceso, la cuestión no está, ¿por qué no crezco? Tú no creces no porque Dios no quiera hacerte crecer. Tú no creces porque Dios en medio del proceso que te hizo pasar te demostró que no estás listo para recibir lo que quiere entregarte. Pero a partir de hoy nos vamos con la identidad y con el conocimiento que el que está en nosotros es más fuerte que el que está en el mundo. Y aunque pase por donde tú pases, tú vas a tener la seguridad que Jesucristo va contigo. Y nada te va a mover, nada te va a hacer desviarte del camino. Pero ¿sabes algo, Lorenzo? El Señor me dijo, hijo, hay una clave que ustedes muchas veces, a pesar que son hijos, no han entendido. ¿Sabe cuál es? Me dijo el Señor. Mira, Jesús durante 40 días ayunó 40 noches. Luego de esos 40 días y 40 noches dice la Biblia que tuvo hambre. Yo hubiese querido estar allí para ver cuántas horas oraba Jesús. Me dijo, ¿sabe cuál era el secreto? Porque Jesús era todo Dios, pero era todo hombre. ¿Sabe cuál era el secreto de Jesucristo? ¿Quién lo quiere saber? ¿Sabe cuál es el secreto de Jesús? No, que era el Hijo de Dios. Sí, claro, era el Hijo de Dios. Él tenía un secreto poderoso en sus manos. ¿Sabe cuál era? Que ayunaba, ¿no? Que se apartaba solo con el Padre. El secreto tuyo y mío de la victoria
es cuánto nos podamos apartar solos con el Padre. Si tú y yo nos apartamos solo a estar con Él, vamos a estar fortalecidos para pasar el proceso. Pero si no estamos acostumbrados, no estamos enseñados a pasar tiempo con Él, en cuanto bien venga el proceso, nos rompemos el mismo. Fíjate bien, si no estamos enseñados a pasar tiempo con Él en el secreto, en la intimidad, en cuanto alguien venga a hablarte mal de otro, tú vas a ser un portavoz y vas a hablar mal también. Pero cuando tú pasas tiempo con Él, te revela lo bueno y lo malo. Te revela la buena, agradable y perfecta voluntad de Él. ¿Por qué? Porque tú le conoces, porque tú pasas tiempo con Él. Entonces tú dices, venga el desierto, no importa que venga el desierto, en medio del desierto me voy a gozar. En medio del desierto también voy a danzar. En medio del desierto también voy a alabar. En medio del desierto también voy a glorificar a mi Dios, porque mi palabra y mi bendición no depende del desierto, depende del dueño del desierto. Entonces por donde pases alaba, por donde pase bendice a Dios, y que la alabanza esté de continuo en tu boca, sea la situación que sea. Pero lo primero que cambia en nosotros, en cuanto viene el problema, en cuanto viene el proceso, se fue la alabanza. ¿Sabe por qué? Porque no tenemos intimidad y no nos apartamos con Él. Y Jesús, fíjate bien, ya casi terminó. Y Jesús enseñó a sus discípulos ese misterio. Y hoy nosotros a veces no lo queremos entender. Mira bien, Jesús, hace como un mes te enseñé cómo Jesús, unas horas antes de terminar su ministerio en la tierra, Él terminó su ministerio público primero y se apartó con los discípulos a ministrar a sus discípulos. ¿Por qué? Porque Él necesitaba enseñarle a los discípulos la necesidad de estar a solas con Él. Escúchame, hay tiempo que no es para conversar tanto. Hay tiempo que no es para hablar tanto. Hay tiempo que no es para visitar tanto. Hay tiempo que no es para comer tanto. Hay tiempo para estar con Él. Fíjate bien, Jesús se pasaba 10 horas con el Padre, una con las multitudes. ¿Por qué? Porque cuando pasaba 10 horas con el Padre, era suficiente para, en cuanto se parara delante de cualquier enfermo, sanarlo. ¿Por qué? Porque había estado a solas con Él. Entonces nosotros hoy queremos estar 100 horas con la gente y media con el Padre. No funciona. ¿Qué estamos haciendo en medio del proceso o del desierto? ¿Vamos caminando al propósito de Dios o nos estamos deteniendo a mirar lo que está a mi izquierda, a mi derecha? Mira bien, luego que Jesús pasa, y esto es lo que me llama la atención, y esto es algo que cautiva mi corazón. Luego que Jesús pasa el desierto, luego que pasa la prueba, que es tentado y el diablo no logró hacerlo caer, mira lo que sucedió en el verso 11. Dice en el verso 11 de Mateo capítulo 4: el diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles. ¿Y qué? Le servían. El Señor me habla y me dice: hijo, los ángeles son seres espirituales que están puestos para el servicio de mi iglesia. Pero solamente ustedes van a ver la revelación cuando hayan pasado el proceso en firme y se den cuenta que están alineados. Entonces se van a abrir sus ojos para ver lo celestial y para ver los ángeles. Fíjate bien, los ángeles no se aparecieron ni en humo.
mientras que Jesús estaba siendo tentado. Entonces tú quieres que en medio de la prueba, en medio del desierto, ver humo, ver ángeles, ver plumas. No, en medio del desierto no vas a ver pluma, en medio del desierto no vas a ver ángel, en medio del proceso ni siquiera posiblemente vas a escuchar a Dios. ¿Por qué? Porque a Dios tú lo tienes dentro. A Dios tú lo tienes acá. Es por eso que muchas veces no escucho a Dios. Ay, estoy en un proceso. Sí, no lo escucha, léelo. Jesús logró que los ángeles vinieran a servirle luego que pasó el desierto, la prueba, con éxito. ¿Sabe lo que tipifica en esto acá, ángeles? Respaldo de Dios, bendición de Dios, cobertura de Dios, la unción de Dios. Lo bueno de Dios va a llegar a nuestra vida luego que pasemos el proceso o el desierto de una manera firme. No te desvíes. No te desvíes. Porque el que está contigo es más fuerte que el que está allá afuera. Y el que comenzó la buena obra en ti la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Y Dios quiere que tú y yo entendamos que para estar listo para caminar en el propósito sin desviarnos, escúchame, el corazón de Dios está dolido por causa de muchos hijos que hoy están y mañana no están. Hoy están acá y mañana le da lo mismo si venir o no. ¿Por qué? Porque no hay intimidad con Él. Porque no hay relación con Él. Y Dios quiere que tú y yo pasemos tiempo con Él. Entonces vamos a estar preparados para pasar cualquier desierto, cualquier problema. Mira lo que dice Marcos capítulo 10, verso 32. Marcos capítulo 10, verso 32 dice: iban por el camino los discípulos, subiendo a Jerusalén, y Jesús iba delante, y ellos, ¿se qué? Se asombraron y le seguían. ¿Con qué? Con miedo. Entonces, volviendo a tomar, oído, a los 12, ¿qué dice después? Aparte, le comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. Mira bien, van los discípulos camino a Jerusalén, siguiendo a Jesús. Iban con Él la luz de la vida. Iban con el que todo lo puede. Pero sin embargo, iban caminando con miedo. ¿Cuántos han caminado con miedo una vez acá? Muchas veces, aunque tenemos a Jesús, aunque sabemos que Él anda con nosotros, caminamos con miedo. ¿Por qué? Si Él no está ahí. Están en medio de una tempestad en un barco, se empieza a hundir el barco, vienen los discípulos, despiertan a Jesús y le dicen: despierta que perecemos. Y Él le dice: no estoy yo acá, hombre de poca fe. ¿Por qué dudan? Si yo estoy acá, y si yo estoy acá, nada le puede pasar. Jesús no está en tu casa, Jesús no está en tu vida, Jesús no anda contigo. Y si Él anda contigo, nada te va a detener. Y si Él anda contigo, no hay demonio que te pueda derribar. ¿Por qué caminas con miedo? Porque el propósito de Dios no te ha revelado a la vida si nada te puede detener. Si Él anda contigo, ay, que me va a morir. Se va a morir el diablo. Tú no, porque Él anda contigo. Es por eso que tú vas a caminar con seguridad. Discípulos caminando con Él y con miedo. A veces dentro de la iglesia el pastor está ministrando liberación allá. Déjame esconderme, no va a ser que el demonio se me meta para acá.
Jesús no anda contigo. ¿Qué miedo le voy a tener al diablo? ¿Por qué voy a andar con miedo si Él anda conmigo? Y si Él anda conmigo, ¿quién va contra mí? Tú y Jesucristo son mayoría. Mira bien, los discípulos caminando con Jesús y tenían miedo. A veces muchas mujeres de noche no se pueden quedar solas en la casa, tienen miedo. Jesús no está ahí. Pero me llama la atención, Jesús no es verdad que si llegamos a ser nosotros, ahí le damos con un palo a los discípulos. Jesús no, ¿sabe lo que hizo el maestro? Le dijo, vengan acá, los llevó aparte. Y le dijo, tranquilo, no tengan miedo. Es necesario que a mí me acontezca esto, pero no es porque ellos quieran, es porque ya mi Padre lo decidió. Yo quiero que tú entiendas algo. Lo que pasa en la vida no es porque el diablo quiere, es porque el Padre lo decidió. Y si el Padre lo decidió, va a obrar para bien, porque todas las cosas obran para bien a los que conforme a su propósito hemos sido. Nada te va a detener. Nada nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Pero entonces, ¿por qué voy a caminar con miedo? No, si Él anda conmigo. ¿Sabe? Cuando tengas miedo, cuando estés pasando una situación, no tengas miedo, no te alejes. Haz lo que Él hizo, apártate con Él. Tengo miedo de algo. Tengo miedo que me vaya mal. Tengo miedo que las cosas no salgan bien. Tengo miedo por tal cosa. No tengo seguridad. No le dé el gusto al diablo que de tu boca salga algo que Dios no quiere que tú digas. Porque en la boca está el poder de la vida y de la muerte. Hablaré vida y no muerte. Hablaré salud y no enfermedad. Hablaré bendición y no derrota. Hablaré victoria aunque el diablo se enoje. ¿Sabe lo que tienes que hacer? Apartarte con Él. Padre, tengo miedo. Ayúdame. Y tú te apartaste con los discípulos, a esos cabezones que todavía no tenían el espíritu que tengo yo, y los enseñaste y tuviste compasión y misericordia con ellos. Tenla conmigo. Pero ¿qué hacemos? En medio del miedo, de la inseguridad, en vez de caminar y buscarlo a Él y apartarnos con Él, nos alejamos de Él. Pero yo estoy seguro que los de Príncipe de Paz, los líderes y los servidores de Príncipe de Paz, lo van a buscar a Él. Yo te pregunto algo. ¿Por qué somos líderes y servidores? De esta iglesia podemos ser líderes y servidores de cualquier iglesia de Jesucristo. ¿Por qué somos líderes y servidores de Dios y de Cristo? Porque hemos decidido servirle a Él, ¿sí o no? Entonces, hay algo que nos tiene quizás que diferenciar, que distinguir, o que no separar, pero nos tiene que definir entre el resto de la congregación. ¿Qué cosa es? Es que nosotros vamos a estar más aparte con Él que el resto. Te lo explico. Es que nosotros los líderes, los servidores de la casa, tenemos que estar más tiempo aparte con Él que el resto de la iglesia. ¿Por qué? Porque no podemos dar algo que no tenemos. Tú eres líder, tú eres servidor acá. Si no apartas tiempo para estar con Él, lo que hagas en tu ministerio no va a ser efectivo. ¿Por qué hay tanta gente allá afuera sin fruto? ¿Por qué hay tanta gente allá afuera pasando tanto trabajo, proceso y proceso, y no ven el final del desierto? Porque no tienen tiempo aparte con Él.
Y cuando tú tienes tiempo aparte con Él, Él lo recompensa. Es bíblico, claro. Mira a David. Mira a David allá escondido solo. Nadie lo conocía. Nadie hablaba de él. Hasta que llegó el día y Jehová le dijo: ven, que aquí es donde te quiero. Y lo ungió por encima de los hermanos. Y como yo sé que él apartaba tiempo para con su padre Jehová, el Dios del cielo. Porque cuando estuvo delante del rey Saúl, le dijo: espérame, mi rey, allá cuando yo cuidaba las ovejas de mi padre, allá donde nadie me veía, yo mataba osos, yo mataba leones. Eso me dice a mí que para que David matara osos y matara leones, él había sido ungido. Pero escúchame bien, no significa que iba a estar el poder de Dios sobre él si él no lo cuidaba. Eso significa que David allá abajo de los árboles pastoreando sus ovejas, agarraba su arpa y adoraba al Creador. Es que los salmos lo dicen. Entonces es lo que tenemos que hacer tú y yo. Somos líderes, somos servidores. Tenemos que apartarnos debajo de un árbol a cantarle a Él. Pastor, ¿cómo hago que mi ministerio sea efectivo? Apártate con Él. Llénate de Él. Camina ungido todos los días de tu vida. Que tu desayuno sea Espíritu Santo, almuerzo Espíritu Santo, comida Espíritu Santo, y todo lo que haga prosperará. Pero sin Espíritu Santo no somos nada. No podemos tener un ministerio efectivo si no estamos llenos. Porque en medio del desierto rompemos el ministerio por causa de que nos vamos a desviar del propósito en cuanto venga la prueba. Es por eso que Jesús apartaba a los discípulos y le dedicaba tiempo a ellos. Y aún así lo traicionaron, lo negaron, dudaron de él. ¿Por qué? Porque no estaban llenos. Hasta que llegó Pedro lleno del Espíritu Santo con Juan, se levantó delante de los fariseos. Le dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pedro, ¿por qué no lo dijiste 20 días antes? Porque no estaba lleno. Entonces se levanta Pedro y el primer discurso, 3,000 se convierten. Ahí está el secreto. ¿Quiere que la gente se convierta? Necesitas predicar con unción. ¿Quiere que tu ministerio sea efectivo? Necesitas estar lleno del Espíritu Santo. Para estar lleno del Espíritu Santo hay que apartar tiempo con Él. ¿Sabe lo que me llama la atención y lo que me agrada, me gusta y me enamora? Que cuando tú apartas tiempo con Él, Él te recompensa en público. Él te recompensa en público. Él no te deja así por así. Él viene entre la multitud y dice: aquel, yo no sé, sí, tú, ven. Te lo demuestro con la Biblia. San Mateo capítulo 7, ya termino. San Mateo 17, verso 1. Mira bien, para que veas cómo Jesús los recompensa. San Mateo 17, verso 1. ¿Quién me lo lee? Ayúdame con un micrófono, por favor. ¿Quién lo lee? Ponte en pie. Bien alto, léelo. ¿Quién lo va a leer? Dígame. Venga, Dayi. Préstamele un micrófono a Dayi. Si la cámara la puede agarrar a ella, por favor. No, de ahí no. Sí, de ahí, léelo. Dice así. Mateo 17, 1 y verso 2. Ok. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un... ¿Y lo qué? Y los llevó aparte... ¿Y lo llevó? Aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Gracias, Day. 6 días después llegó Jesús
Pedro, ven. Santiago, ven. Juan, ven. Tomás, ¿yo? No, tú no. El otro, Andrés, tú no. Pedro, Juan y Santiago, vengan conmigo. ¿Usted se imagina los que se quedaron abajo? Los que se quedaron abajo. Porque Jesús escogió a Pedro y a mí no. Es el favorito de Jesús. Es el que le da ofrenda a Jesucristo. ¿Por qué el pastor escogió a aquel y a mí no? Es porque aquel es amigo del pastor. Sigo, paro. Oye, ¿por qué ya el pastor no me llama a mí? ¿Por qué llama a aquel? ¿Por qué ya el pastor no anda conmigo, anda con aquel? No, es que habían 11 o 12 y llamó a 3. ¿Por qué? Tenía que apartar a 3 para revelarle la gloria. La gloria no se la revela a toda la iglesia. La gloria se la revela a los que hacen y están aparte con Él. La gloria se la revela a los que quieren. La gloria se la revela a los que están llenos. La gloria se la revela a los que aman su presencia. Quiere que te sea revelada su gloria. Ama su presencia. Ama estar con Él. Ama todas las cosas que vengan de Él. Y la gloria te será revelada. No veo, no me llaman, no me usan. No cuestiones, pregunta por qué. Sigo, paro. Dice que 6 días después Jesús toma 3 y los lleva aparte. ¿Por qué no se transfiguró delante de todo, Uber? ¿Por qué no lo hizo delante de todo? ¿Te has preguntado eso? ¿Por qué lo tuvo que llamar aparte? Ustedes 3. Y no le digan a los otros lo que ustedes vieron. Llega Jesús a sanar a una niña, Talita Kumi, creo que no. Y cuando llega la hija de Jairo, y cuando llega a la casa de Jairo, viene la gente haciendo bulla, alboroto, porque la niña está muerta. Y burlándose de Jesús. La Biblia lo dice. Y cuando llega Jesús, los 3, ¿recuerda? Cuando llega Jesús, sacan para afuera, sácame a todo tu incrédulo de acá. Solo déjame la madre para testimonio y el padre. No, a los íntimos no me los toques. A esto estoy preparando, ellos andan conmigo. Los otros 8, 2, 9, sácalo de aquí, que también son incrédulos. Y otro me va a negar y el otro no quiere nada. El otro está aquí de chiripa. Tráeme a los 3 que de verdad quieren. Pedro, quédate aquí. Yo necesito que tú aprendas de mí lo que yo voy a hacer. Pedro, porque tú vas a llegar después a casa de Dorca. Ay, más sabrá. Pedro, cuando tú llegas allá a la casa de aquella mujer que también está muerta, tú la vas a resucitar. Pero para resucitarla tienes que sacar también los incrédulos. Saca a la gente, Jesús. Le dice, no está muerta, está durmiendo, levanta. Dale comida, que lo que tiene hambre. Impresionó a Pedro. Impresionó a Juan y a Santiago. Pero en el libro de los Hechos, Pedro aprendió lo que el maestro hizo. ¿Por qué? Porque pasó tiempo con él. No en público nada más, en privado. Aparte con él. Cuando tú estás aparte con él, te revela los misterios que los que no están aparte con él no lo conocen. Y yo quiero que usted entienda, como líder y como servidor de esta casa, usted tiene que estar aparte con él. ¿Por qué hay tan poco compromiso en la iglesia, en los servidores, en los líderes? Aquí no, allá afuera. Porque no están aparte con él. Si no estás aparte con él, esto te va a dar lo mismo. Pero llega Pedro en el libro de los Hechos. Se había muerto una mujer que hacía mucha limosna, dice la Biblia.
Y cuando llega, la Biblia no dice, pero estoy seguro que Pedro en el Espíritu dice, espérame que ya yo vi esto. El mismo Dios que resucitó a Talita Kumi anda conmigo. Solo necesito hacer las cosas de la misma manera que la hizo Él. Es por eso que si usted quiere tener éxito, imítalo a Él. Si usted quiere tener éxito, haga lo que Él hizo. Sácame a los incrédulos, sácame a toda esa gente llorando. Yo no necesito gente que me robe la fe. Yo necesito gente que me impulsen a tener fe. Levántate. ¿Por qué? Porque Pedro había pasado tiempo con Él. Si no pasas tiempo con Él, en público nada será efectivo de lo que hagas. Escúchame. Y termino con esto. Si Dios te da un ministerio, escúchalo. Dios te da un ministerio, aunque pase por el proceso, no hay diablo que te lo pueda quitar si Jehová te lo dio. La única manera que lo puedes perder es que tú lo entregues por voluntad propia. Porque Dios no quita nada, al no ser que por voluntad propia tú no lo quieras, no lo cuides, entonces sí te lo quitan. Pero cuando Dios te da algo y tú lo cuidas, no hay diablo que te lo quite. Es por eso que tenemos que cuidar lo que Dios nos ha dado. Tenemos que cuidar lo que tenemos en las manos. Porque no es en vano. No es por gusto. Hay un propósito. Hay un camino que tomar para cumplir el propósito de Dios en la tierra. Y gloria al Señor, para llegar a cumplir ese propósito, llegar a la meta hacia el supremo llamamiento, necesitamos pasar por un desierto. No hay manera de agarrar un atajo. Hay manera de pasar el desierto. ¿Cómo vas a atravesar el desierto? ¿Cómo estás atravesando el desierto? Siendo lleno del Espíritu Santo. Amado, quiero que entiendan esto. Si no estamos llenos del Espíritu, muy fácil vamos a querer tirar la toalla. Si no estamos llenos del Espíritu, cuando Dios nos lleva al lugar para ser probado, me gusta lo que dice Santiago, capítulo 1, verso 12. Bienaventurado el varón que soporta la prueba. Porque cuando haya pasado el examen, la prueba, la tentación, recibirá la corona de vida que Dios le ha prometido a los que le aman. Mantente firme a pesar de cualquier cosa. Mantente firme creyendo en el Dios que te llamó. Mantente firme creyéndole y sirviéndole al Dios que un día te llamó y te puso en el lugar donde tú estás hoy. ¿Por qué? Porque cuando haya resistido la prueba, cuando haya pasado el examen, cuando haya pasado el desierto, vas a recibir la corona que Dios le ha prometido a aquellos que le aman. Si tú lo crees, grita amén. Solo mantente firme en medio del desierto. Que nada te separe, que nada te desvíe, que nada te haga retroceder. Porque el que está contigo es más fuerte. Amén. Dios te bendiga.